cantar de amigo, al despertar conmigo tiembla en la madrugada, y al entonarlo digo que existe una alborada, como una luz sembrada a este cantar de amigo. Y por razón de cantor que no canta por cantar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. En Puporá, Paraguay acústico, un guitarrista y creador que desde su enorme juventud actual supo recoger sobrada experiencia, forjada en un medio nunca fácil como el del Brasil, país de actual residencia donde cursa estudios superiores, y a la par contar con una cuidadísima formación técnica. Hola Pedrito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gustazo estar contigo. Pedro, ¿cuáles son las claves para que tu música, siendo tan contemporánea, conserve su esencia paraguaya? Es decir, finalmente, ¿esas claves son producto de tu investigación o se dan espontáneamente cuando compones? Y realmente, vamos a decirlo resumidamente, es la cuestión del lenguaje musical paraguayo tener bien presente y consciente de qué es. Teniendo eso bien presente, a través de las investigaciones como que lo incorporé, ¿verdad? Saber lo que es raíz y a través de las técnicas desarrollarlos más, ¿verdad? Pero ya de una manera ya intuitiva o espontánea, porque ya está estudiado e incorporado, ¿verdad? Pero lo principal es tener el lenguaje paraguayo, lo puro, lo raíz, lo esencial. Definitivamente la técnica, por ejemplo, no opacó en ningún momento la creatividad. Totalmente, ¿no? ¿Ah? Totalmente. O sea, la estimuló, ¿no? Totalmente, está a favor, ¿verdad? De ella. No, tipo, no es la técnica como la reina de la música, sino Claro. la técnica a favor de la música, ¿verdad? Definitivamente. Totalmente. Bueno, y así se entiende tu estupendo disco, Gracias. Sonidos del Sur, ¿verdad? En ese disco, justamente, la recreación de algunos clásicos que incluiste en ese disco de reciente lanzamiento, ¿a qué hechos de orden artístico, estético o personal se deben? ¿O es un poco una mezcla de todo? Y en realidad no respondo a nada. ¿Pero por qué Pacholí? ¿Por qué? Porque yo soy muy emotivo, ¿verdad? Ah. Entonces, yo siempre, la mayoría, si no son todas mis composiciones, por ejemplo, están dedicadas a personas o momentos o situaciones de mi vida. Y Pacholí, Alma Guaraní, que son los que están en el disco, ¿verdad? Y muchas canciones del repertorio paraguayo tienen relación histórica, a veces con mi niñez, a veces con mi adolescencia, momentos que le tengo mucho cariño. Entonces son canciones que siempre quiero tocar, o cuando tengo la oportunidad de grabar, las grabo. Por ejemplo, en el primer disco grabé Mis Noches Sin Ti, que es una guaraní hermosa de Demetrio Ortiz, ¿verdad? Sí. Entonces por eso lo grabé y así, ¿verdad? Bueno, definitivamente, sí, te juro que si en un momento más, cuando toques para la gente, no tocas Pacholí, por lo menos, ¿verdad? Yo no te invito más a este living. No, está dentro del repertorio, está dentro. Quédate tranquilo. Bueno, y ahora una cuestión que no es fácil. Para Pedro Martínez, ¿qué es la guitarra en 3 palabras? Pero 3 palabras. No separadas, porque voy a formular. Herramienta de expresión. Herramienta de expresión. En Puporá, Paraguay acústico, Pedro Martínez.